Solamente con su abogado, si también se encuentra presente el acusado, juntamente con su abogado. No se encuentra presente el Ministerio. Tiene la palabra el acusador particular, doctor. Sí, solicitamos que podamos esperar 5 minutos a buscar el material porque es que no están las huellas en 15 carreras, claro, para no perder esa misma. La defensa, doctor. No estando presente, solicitamos la suspensión del acto de ausencia. La doctor. Sí, doctor. Sí, la doctor. Pase, señor acusado. Damos continuidad. Testigo. Doctor, si es testigo que aguarda en la antesala. La víctima. Llame testigo. Téngase por retirado a la víctima que está en la sala de audiencias. Con la única recomendación, estamos en una audiencia de juicio oral público continuo y contradictorio, se les pide a las partes guardar la cordura y el respeto entre partes, tomando en cuenta que la audiencia se suspendió precisamente porque al parecer era un diálogo entre partes. ¿Ya? Estamos ante un juzgado, debemos dar el avance necesario y evitar el perjuicio a las partes. Con esa recomendación, se le concede la palabra al abogado del acusador particular. Doctor, puede continuar con sus preguntas. Sí, la palabra. Perdón, doctor. Doctor. La palabra, señor juez, se había interpuesto un recurso de reposición a una pregunta que se ha realizado, una objeción que ha sido resuelta por vuestra autoridad. Y ese era el motivo por el cual se había generado la polémica, que si no era reposición o si era revocatoria. Bajo ese contexto solicito a vuestra autoridad conforme al 168 Código de Procedimiento. Doctor, vamos a ver si se mantiene la pregunta o por ahí se modifica y ya no es la misma pregunta. ¿Cuál es su encuesta? Tiene la palabra acusador particular, doctor. Sí, la pregunta consistía si usted leyó el acuerdo conciliatorio complementario de 15 de abril del año pasado. Doctor. Doctor. Su pregunta. No, vamos a Bien. Vuelvo a reiterar la respuesta. Lo que ha presentado juez conciliador y el juez conciliador nos rechazó porque quería un crédito a la conciliación. Un concreto. No ha presentado todo ese pliego de conciliación en el cual nos rechazó una quería puntos con 6 de conciliación. Cuestión total. Así se debe. Sí, gracias. En ese acuerdo conciliatorio complementario, en tu calidad de la justicia, como presidente y director, con poder, ¿en qué calidad firmó tú, Ramiro Susán, vicepresidente? ¿Y en qué calidad firmó Armando Mamá como secretario de entidad? ¿Cómo le consta a usted que tenían esas funciones? la objeción. Fundamento su objeción. Señor juez, las preguntas anteriores ya se han hecho referencia a la calidad en la que tenían básicamente los firmantes. Y en ese contexto la pregunta es reiterativa porque ya en anteriores preguntas se ha señalado cuáles eran los elementos con los cuales mi cliente había tomado conocimiento de ese extremo. Es más, he hecho mención incluso a un documento de compra-venta y el documento solamente era aclaración de conciliación. No ha lugar a la objeción. La pregunta es precisa, es clara a entender y está en la posibilidad del acusado, si conoce o no conoce, si le consta o no le consta, es
consta usted tuvieran estas funciones. Reserva de apelación Por restringida. reservada su apelación. ¿Cómo le consta a usted que tenían esas funciones de las diferentes personas a las cuales se ha referido? Con el poder que me dieron ellos estaban vigentes, nunca me hicieron llegar poder revocatorio. Le he respondido, doctor. Usted dio ese poder. Objeción. Impertinente, si ha referido que tenían estas funciones, tendría que haberlo leído. No da lugar a la objeción, doctor. Revocatoria, señor presidente. Bien. La revocatoria consiste en lo siguiente, señor magistrado. Resulta de que si está refiriendo que existían ciertas funciones y ha referido que era un poder de cumplimiento, entonces ha leído el poder. El preguntarle si ha leído o no ha leído resulta impertinente. Esa pregunta ya ha sido respondida. Bajo ese contexto solicito revoque la decisión de su autoridad en primera instancia. Vistos la solicitud de revocatoria a la objeción rechazada en cuanto a una pregunta impertinente, el juzgador ha rechazado la misma porque considera que no está dentro de las previsiones, no sería una pregunta impertinente. La pregunta es, ¿usted leyó el poder? Da la facultad al acusado, más allá de los pormenores que ha referido ya en la anterior audiencia, en la presente audiencia, una respuesta por parte del acusado de referirse si leyó o no leyó, vio la carátula, no, etcétera. Es decir, está librada la posibilidad de que el acusado pueda responder. Consecuentemente, no ha lugar a la revocatoria. Se mantiene la determinación, notificado a las partes en su conjunto con la misma, no amerita apelación directa. Sin embargo, si considera agravio, puede efectuar su reserva de apelación. Notificado a las partes en su conjunto. Reserva de apelación. Téngase por reservada su apelación. Responde. ¿Usted leyó el poder? Le están preguntando. Sí, yo he leído y tenía la facultad para estudiar. En ese poder, ¿quién era el que entregaba? ¿Quién era el poder? No, Objeción. Ya está respondiendo, señor. ¿quién leyó? ¿Es usted que leyó el poder? En un poder hay una persona que entrega un poder. Dame su esposa. ¿Quién era el que otorgaba esas facultades? Objeción. Nuevamente, doctor. La pregunta se torna impertinente porque es reiterativa. Una anterior pregunta le había hecho presidente del directorio, vicepresidente del directorio, y en ese caso está claro que al tratarse de un sindicato o una asociación, y ese extremo ya ha sido respondido, cuáles serán las funciones o facultades con las cuales los firmantes han rubricado en ese documento. Bajo ese contexto, solicito a vuestra autoridad se dé lugar a la objeción conforme al 352 y en consecuencia se modifique la pregunta toda vez que es reiterativa, ya respondí. Por lo menos no se ha escuchado o no se ha advertido de que él mismo haya referido a más allá de que sí ha hecho mención de quienes estaban en el poder, quienes han suscrito en el primer documento y posteriormente en la complementaria, por lo que no ha lugar a la objeción. Sí, ¿quién era el poder de antes? Es decir, quién era el que otorgaba el poder? Se lo está preguntando. Reserva de plazo de 80 segundos. Por reservado su aprobación. No poder figurar la certificación de sus socios, le dan el poder. Ya. Por mencionar el absolutidad. ¿Te respondió, doctor? ¿Usted conoce al señor Jorge Marcelo Tapia Almacén? ¿Usted conoce la
Y lo bueno. Con cuestiones ya preguntadas anteriormente. Es responder. Cuando escuche objeción no va a responder. Hasta que yo la autorice. Continúa, doctor. Ese acuerdo conciliatorio complementario de fecha 15 de abril del año 2019, ¿alguna vez lo presentó usted a alguna autoridad? Objeción. Fundamento, doctor. Tratándose del documento y estando ante las reglas de la declaración del imputado, solicito que se le advierta que en caso de que él crea que se le puede generar una responsabilidad, se abstenga toda vez que estamos ante una pregunta en la que se está pretendiendo generar confusión a mi cliente. Objeción también de la misma manera. En primer lugar, la pregunta es totalmente sugestiva porque le dice... Suficiente, doctor. Pregunta sugestiva. Modifique su pregunta, doctor. Después de firmar el acuerdo conciliatorio complementario del 15 de abril de 2019, ¿qué hizo usted con ese acuerdo? No tenía guardado. Utilizó este documento al momento. Sí, sí, justamente. ¿Dónde utilizó? La referencia era sobre Cantari. Hicieron varios procesos, no este es el único. Uno de esos era que no soy guardados por otra persona, ya no solamente mi persona, era el señor Emeterio Arracia. En ese proceso me definía de robo agravado por los 3 años que estuve en exposición de la planta que compré. Compro la planta, vacío el vestido, en mi posición, y esa denuncia, yo compro, puedo vender o regalar, he comprado esos pasivos y activos por cuestiones estratégicas, finales que era ya tarda y ocupa muchos pasos, lo he tenido que vender con mucha talla. Ellos arman un proceso indicando que era robo agravado, robo o hurto. Ya, entonces es cuando inicia ese proceso, fiscalía da lugar. En ese proceso estaba con otros abogados. Necesité mi contrapesora en la DEMA que están transcribiendo y ahí se presenta en ese proceso, sí, en ese proceso penal de fiscalía, en el cual se cuenta facilitar. Segundo, ese proceso ha tenido sobreseimiento y confirmado, ratificado por la Fiscalía Departamental. Ahí no hacen luego que han presentado ellos, sino cosas. Es así de este. Insisto, procedimiento se basó en la presentación de ese documento de 15 de abril de 2019. Objeción. Fundamento. La pregunta se torna totalmente impertinente porque quien va a determinar o quien determina si se basa o no se basa, o se sustenta o no se sustenta, es el fiscal, no el imputado, señor juez. En ese contexto es una pregunta técnica totalmente. Pregunta impertinente, señor abogado. Puede modificar la misma y continuar. ¿Sabe usted cuáles fueron las causas de ese sobreseimiento? Pues yo no tengo derecho para interpretar qué es lo que dice una pues ha sido recibido y confirmado, estacionalmente por falta de pruebas. No estoy abogado para interpretarlo y explicarlo. En abril del año 2019, antes de que usted firme el acuerdo conciliatorio complementario, ¿pudo verificar si existía la empresa Tabul, una empresa? Objeción. Fundamento, doctor. En abril tiene 30 días.
en ese contexto ni siquiera ha sentado bases respecto a alguna verificación de la empresa Intrapan. Por retirar la pregunta, continúa. Antes de celebrar el acuerdo conciliatorio complementario de 15 de abril de 2019, usted pudo verificar si la empresa Interpol estaba comprando, que estaba con ese acuerdo, estaba inscribiendo en la empresa. Objeción Fundamento. capciosa porque le está hablando de un documento conciliatorio y en este caso es un documento aclaratorio y conciliatorio. Bajo ese contexto, la pregunta es capciosa, señor juez, está pretendiendo generar confusión al tratarse de dos documentos que se han hecho mención en este juicio. Más allá de la objeción, el juzgador recuerda ya que en la anterior audiencia el acusado ya ha hecho mención con relación a la pregunta efectuada por el abogado de la acusación particular. Modifique su pregunta, doctor, y vaya concluyendo. Es un mecanismo de defensa la declaración de los acusados. Una pregunta. El acuerdo conciliatorio complementario de fecha 15 de abril de 2019 fue presentado por usted a alguna autoridad judicial. Objeción. Fundamento. Está sugiriendo que ha sido presentado por él y hace un momento esa pregunta ha sido objetada y ha sido dada al lugar. En ese contexto, la pregunta nuevamente es sugestiva, señor juez, y le dice a una autoridad. Además, es capciosa, señor juez, porque se dice Sí, doctor, es pregunta sugestiva. Ha dicho última pregunta, doctor. Se le da la opción para que nuevamente efectúe una última pregunta. ¿Alguna vez usted utilizó ese documento de fecha 15 de abril de 2019 ante alguna autoridad judicial? Objeción. Ya he respondido. Perdón. No ha dicho ante una autoridad jurisdiccional, nuevamente le está sugiriendo de que sea presentado ante una autoridad jurisdiccional. Sí, doctor, pregunta sugestiva. La defensa tiene la palabra, doctores. Gracias. Unifiquen sus preguntas. Solo el doctor. Gracias, señor juez. Don Víctor, usted ha señalado que se han iniciado los procesos. ¿Podría señalarnos qué tipo de procesos se han iniciado? Se han iniciado procesos civiles y procesos penales. ¿Qué procesos civiles se han iniciado? Fue en el quinto civil de alto, procesos sobre Chera de Vino. ¿En ese juzgado se ha presentado algún documento conciliatorio? Sí, era un requisito para el proceso y el conciliatorio total en concreto. ¿Quiénes serán parte de ese proceso civil? Era mi persona, directorio que me pidió favor. Ahora, por eso entonces Edgar Ramos, Camilo Cruz, Armando Mayo. Se llegó a una conciliación y ellos cumplieron su mandato hasta fines de abril, exactamente, no sé si era 29 o 30, en el cual los demandantes los evocan, los sacan de directo y ellos se hacen cargo de ese director. Es una empresa que si ya no querían devolver, pues, por eso se pidió que los sacaran a este director. Estábamos con material un acuerdo constitucional más fuerte, en el cual ellos se hacen a cargo, Ramón, Mamani, el señor que Tagani, Omar González, Castro González, como nuevo director. En el cual desde ahí se empiezan a presentar una serie de incidentes para anular el proceso y anular la investigación, el cual no sirve. No han podido demostrar ni probar. Como les reitero, no fueron más de 30 incidentes llevados hasta
bueno, sí, es la ciudad, las migraciones, completamente todo limitado. Es más, han habido una cuestión de 3 o 4 amparos en el cual también no se va a consoladora. Ahí he demostrado que sí, ese documento de compra y venta estaba vigente y que había sido pues, fallado todo legal. Entonces, en este proceso me permite el mandamiento de desapoderamiento en los y estoy en posición desde el 2022. Es ahí donde ellos han presentado todo lo que han pedido para dilatar, cual no ha prosperado ninguno de esos incidentes. Esa era la información que parecía mal. Como no han podido en los civiles, iniciaron por penal. Eso todos decían que todo era falso para ellos. El documento de compraventa era falso. El banco no tenía ni una reunión en el cual dicen que lo van a tener presta, es falso. Cargo 2 que se está llevando ese protectivo a la sala no hay ninguna base. Que no pueden demostrarlo, sino el juez. Entonces ahí se han presentado todos estos incidencias. Pregunta, doctor. ¿Desde cuándo lo conoce usted al denunciante, al señor Catari, que ha hecho mención? Desde el momento de la venta, desde el 2015. El señor Catari, después de la venta, ¿le notificó con alguna revocatoria de poder a la anterior directoria? Ninguno, nunca. Ninguno se evoca. ¿Usted se encontró en algunas oportunidades con el señor Catari? Sí, nos encontramos en procesos. Al momento de la firma del acuerdo conciliatorio complementario, ¿usted supo de manera legal que dentro del documento se estaba firmando con algún poder que hubiese sido revocado? No, porque ese poder resultábamos a la notaría que estaba vigente desde el resultaron sin poder vigente. Notaría que está ahí en una copia mecanizada, estaba. No me pregunte, señor juez. Algunas aclaraciones, señor acusado. A ese señor Catari que usted ha referido conocerlo. ¿Cómo lo ha conocido? Era parte de los ex-socios de tramo. Ex socios. Sí, No era parte del directorio. Esas causas civiles que ha hecho referencia, ¿en qué estado se encuentran al presente? Si sabe. Ha sido ratificado por Sala Constitucional de un amparo y el amparo de desapoderamiento del cual ha sido negada en posición de darse. Al presente, ¿con quién está la empresa? Ya. Si usted sabe, me responde. ¿Existe algún proceso contra ese directorio que a usted le ha vendido? Si conoce usted. Si conoce usted de la existencia de algún proceso, ya sea civil o penal, en contra de ese directorio que a usted le ha vendido, esa empresa. ¿Ha referido que un directorio le ha vendido una empresa? ¿Sí? Ya. Si usted al presente sabe que esos miembros del directorio tienen algún proceso civil o penal, pero esos señores no tienen algún proceso, ¿sabe usted? No sabe. Ya. En algún momento, como le están siguiendo al presente una causa, los otros del directorio, al igual que usted, han sido procesados junto a usted. Ya. Si sabe usted que en algún momento, quienes al momento le están procesando, también han procesado a los del directorio junto a usted. ¿Me entiende? No. Sí sabe.
No se ha dado. Ha terminado su declaración, puede tomar asiento. Se le concede la palabra a la defensa para que fundamente su defensa. Gracias, señor juez. No, continúa. Gracias. Señor juez, vamos a realizar los alegatos en dos partes, una introductoria por parte mía y posteriormente el doctor Sergio Rivera. Señor juez, durante el transcurso de la presente causa, vuestra autoridad va a poder percibir, primero, que este proceso que se ha iniciado es nada más que un pretexto para pretender generar un efecto en la venta. Venta principal que tal cual ya lo ha manifestado mi cliente, ya ha sido ratificada, inclusive mediante una sentencia constitucional a la sentencia de ley. Claro, y en ese argumento presenta una denuncia totalmente forzada del señor Javier Teodoro Catani Mamani, señalando que hubiese existido un elemento vinculado a uso de un documento privado. Porque eso dicen en el un documento privado y que las ideas de ese documento supuestamente serían falsas. ¿Y de qué se lo acusa al señor Víctor Gutiérrez? De usar supuestamente. Pero el elemento rector para que se genere este delito tendría que estar vinculado a que el señor Víctor sabía que este documento tenía un atisbo de falsedad. Nótese, y vamos a solicitar durante la tramitación de la presente causa, que estos elementos no concurren, pero ahora si la acusación presentada se genera únicamente contra el señor Ramiro Gutiérrez Siles. ¿Qué pasó con los buenos del territorio? Porque no están aquí. Se hace mención a que hubiesen generado o tuviesen una sentencia por estelionato los miembros del directorio, pero es por un proceso que ha seguido otra persona. Y los que denuncian no son los mismos que se presentan en esta oportunidad, en este caso el denunciante Javier Teodoro Catani. Y bueno, dice datos del denunciante en la acusación. Y las víctimas, ¿dónde están las víctimas? Porque incluso señala en su acusación que serían varias personas. ¿Y dónde están las varias personas? ¿Dónde está la representación de Teodoro Catani Mamani para poder actuar por todas esas personas? Varios de los testigos, señor juez, le inicia un proceso laboral al señor Víctor Gutiérrez, porque tal cual ha manifestado, él se ha hecho cargo de los activos y pasivos. Entonces, él no ha comprado la empresa por el nombre, él ha comprado básicamente por los activos. Y lo bonito, hipocril, el denominativo básicamente no genera ningún tipo de efecto más allá que él ha adquirido todos los activos y pasivos, inclusive las deudas que se están pagando, que ellos mismos señalan en las declaraciones en la etapa preliminar que no podría venderse porque estamos endeudados con el Banco de Desarrollo. Cierto, esos pasivos están siendo cancelados por un cliente. Más allá que incluso de los propios testigos que van a venir a declarar de cargo, hubiesen sido cancelados los beneficios sociales del dinero del señor Víctor Gutiérrez. Bajo ese contexto, señor juez, vamos a solicitar a vuestra autoridad que pueda realizar una verificación minuciosa, acuciosa de cada uno de los elementos de prueba que van a demostrar que este proceso no tiene ningún sentido, ningún motivo para generar alguna sentencia en contra de mi cliente, el señor Víctor Ramiro Gutiérrez. Concluido el mismo, vamos a solicitar la absolución del señor Víctor Ramiro Gutiérrez
y obviamente vamos a solicitar que sea con costas, porque en definitiva este proceso es uno más de los varios que se han generado, incluso el sobreseguimiento que se ha generado por una denuncia que es absolutamente ilógica, sabiendo que ya se ha realizado la venta, que se pretenda únicamente por un acuerdo conciliatorio aclaratorio generar un proceso de uso de instrumento falsificado de documento privado, que es lo que dice la denuncia y la acusación. Solicitamos a vuestra autoridad que se genere la sentencia absolutoria en contra del señor Víctor Ramiro, a favor del señor Ramiro Gutiérrez Siles, toda vez que no concurren ni los elementos constitutivos mínimos del tipo penal del cual se lo está acusando. Voy a solicitar bajo el principio de dirección de audiencia, se le puede otorgar el uso de la palabra al doctor Sergio Rivera, únicamente para hacer mención o para hacer alocución a elementos que hubiesen sido omitidos por mi persona. Gracias, señor. Se tiene presente con la única recomendación de que no sea reiterativo, doctor. Muy puntual, señor juez. El Auto Supremo 55-2014 ha marcado el parámetro en el cual ya no es necesario que se identifique al autor de la falsedad, sea material o ideológica. Sin embargo, este Auto Supremo hace referencia a que quien comete el delito deba saber si ese documento es falso. Y en ese contexto es muy importante que quien acusa demuestre si mi cliente usó el documento. Y en ese contexto, si se habla de un documento presentado, la presentación, ¿a quién correspondió? Al abogado. El abogado que en ese momento lo patrocinaba también tendría que denunciarlo, porque se entendería de que este profesional conocía que ese documento era falso. ¿Por qué no está este abogado procesado o denunciando a mi cliente en este momento? Por una simple razón. No existió el delito. Pero además de aquello, presentó el señor Víctor Gutiérrez ese documento. Él fue a la corte, él dejó ese documento. ¿Hay alguna certificación que nos diga esto? En ese contexto, esas son las cuestiones que tienen que demostrar en este proceso el día de hoy. Uno, el dolo, la intención inequívoca de beneficiarse con este elemento. Pero ese documento conciliatorio, ¿da acaso algún derecho propietario? ¿Da estas funciones? ¿Ese es un documento privado? ¿Es un documento público? Estas cuestiones son las que debe cargar el acusador por mandato del artículo 6 del procedimiento penal y el 116 de la Constitución Política del Estado. En ese contexto, lo que la defensa va a hacer notar a su autoridad, lo que no es nuestra función, es hacer ver que mi cliente es totalmente inocente de la injusta denuncia y acusación actualmente que viene sufriendo por simplemente aportar al país, hacer crecer una empresa boliviana, resucitar el trabajo que debe existir en todo estado y más aún en el estado plurinacional, haciendo sus aportes. Lo único que ha hecho es intentar crecer como empresario y este es el resultado. Pues no han tenido nada en cuanto a lo que él ha tenido que pagar por beneficios sociales en todos estos tiempos a estas personas que ahora pretenden beneficiarse de una u otra forma con este tipo de acusaciones. Por lo cual, la defensa se compromete a que en el desfile probatorio que tengamos que hacer por nuestra parte, haremos notar la inexistencia de la comisión de este tipo penal. Muchas gracias. Téngase presente los alegatos de apertura de la defensa. Siguiente etapa procesal, señora fiscal, testigos para la presente audiencia. ¿Cómo se invita, doctor? De adentro, sí. Tiene testigos, señor juez, por parte de ministerio. La acusación particular, doctor. La defensa, testigos. La palabra, señor juez, sí hemos presentado testigos dentro de la presente causa, pero de la acusación fiscal se iban a presentar la cantidad de 18 testigos. Incluso personas que estaban presentes, y en ese contexto no hemos tomado la previsión de emitir los comparendos para no cansar a nuestros testigos, toda vez que en esta audiencia hemos entendido que
iban a agotar toda la prueba testifical y posteriormente nosotros íbamos a hacer concurrir a nuestros testigos. Solicitamos a vuestra autoridad que se suspenda la presente audiencia, se nos otorgue los comparendos a fin de poder hacer comparecer a los mismos, peor aún, o tomando en cuenta además que la acusación particular uno 40, ha presentado 40 testigos y en ese caso, bajo el principio de lealtad procesal y buena fe, hemos entendido que iban a hacer comparecer mínimamente de los 40 unos 5 testigos. Bajo ese contexto, solicitamos a vuestra autoridad se suspenda esta audiencia y se nos pueda otorgar el plazo para poder generar los comparendos y hacer comparecer a nuestros testigos que han sido ofrecidos. Y obviamente por lealtad procesal también vamos a señalar que van a ser únicamente 4 testigos. Habiéndose emitido auto de apertura en 1 de junio del año 2023, en el cual se dispone librar los correspondientes mandamientos de comparendo para todos los testigos, es decir, carga de los sujetos procesales, desde quienes han ofrecido sus pruebas testificales, habiéndose emitido varios mandamientos de comparendo por reiteradas veces. En consecuencia, haber retirado el Ministerio Público sus testigos hace a que la misma tenga que ser por la acusación particular. Habiendo la acusación particular también retirado a sus testigos, queda para que la parte acusada haga atestar a sus testigos. De la verificación de datos no se tiene el haber recabado ni un mandamiento de comparendo, carga probatoria que corresponde a las partes, por lo que el juzgador da por no presentar a sus testigos. Pasando a la siguiente etapa procesal, prueba documental. Ministerio Público tiene la palabra. Muchas gracias. Señora fiscal, ahí está su prueba. Tiene las pruebas debidamente codificadas de la MP1 a la MP45. MP57. ¿Alguna observación a la defensa? La forma de trámite, doctor. No, pero nos corren traslado. Se corre en traslado la prueba del Ministerio Público a la defensa. Acusador particular, ¿tiene pruebas, doctor? Hemos adherido a la prueba de la prueba federal. No tiene documental, doctor. La defensa, doctor. Sí, sí, presentado. Prueba de la defensa. En el último cuerpo está, señor juez, la revisión. Son problemas. Hemos presentado la diferencia entre Por Secretaría amplía informe con relación a la petición de la acusación particular que hubiesen presentado prueba. Lo de la acusación particular. Tiene una variante de 23 de 2023, agresión al movimiento conductivo. No se tiene apuntado un sobre entre pruebas.
Palabra. Entrega el expediente. Doctor, revísalo. El expediente. Lamentable en esta noche, realmente. Vamos a hacer un receso de 10 minutos para que puedan verificar su Gracias. prueba. Si gusta, doctor, puede tomar su tiempo, 10 minutos, no hay problema. ¿Cómo que se audiencia? Fuéramos. Pues aparte lo que te dan. Ahí. Sí, muy bien.
Tendría que existir una copia legalizada, no copia de la copia legalizada, como sucede acá. Pero además de aquello, este documento no es el que está ofrecido. Y se lo explico. Dice 435-2018, perdón, duplicado. Y aquí dice copia 435. No dice que sea copia del duplicado. No es el mismo documento. Por lo cual vamos a solicitar la exclusión probatoria de este documento. ¿Qué derecho se nos lesiona? Se nos lesiona el derecho a la defensa prevenida. ¿Por qué? Porque este documento no es el mismo que existe en la oferta acusatoria. El Ministerio Público ha incumplido su labor de generar igualdad de armas. Bajo ese contexto, este elemento no puede incorporarse dentro del proceso porque existe esta regla. La trascendencia del derecho lesionado radica en que no existe posibilidad de contradictorio o de defensa de este documento cuando no es el mismo que se oferta. Sobre la MP2, también, señor juez, resulta de que el documento dice copia de testimonio 81-2008 de fecha 3 de abril de 2008. Revisamos el documento y es de 24 de junio de 2019. No es el mismo documento. Es otro documento el que se está presentando. ¿Cuál es el derecho lesionado? El derecho a la defensa, violación de inobservancia, perdón, del principio de identidad probatoria que genera a su vez una lesión sobre los derechos de mi patrocinado a la oposición de este documento. No hay una igualdad y esta identidad es sobre lo que usted va a juzgar. Además de aquello, este documento necesariamente tendría que ser una copia legalizada, por lo menos del notario, porque se está reclamando falsedad. Usted puede determinar en base a copias falsedad, una responsabilidad de un uso de instrumento falsificado. No, señor juez. Sobre la MP3, MP4, MP5 y MP6, señor juez,
vamos a observar que en estos documentos existe una ausencia de forma legal de obtención. ¿Por qué? Porque este documento y esta escritura pública necesariamente tendría que estar ante un notario de fe pública y esto tendría que haber sido obtenido mediante un canal de información. Y el canal de información que prohíbe la autotutela es el Estado. Este canal de información viene a ser el Ministerio Público. ¿Cómo estos elementos llegan al Ministerio Público? Es más, incluso se puede evidenciar que no estaban en la notaria, sino en cuadernos anillados. Entonces no sabemos si realmente son los documentos notariales que refieren. Todas estas pruebas ingresan dentro de la ausencia de posibilidad de obtención del mismo. Sobre la MP7, señor, pues hacemos notar lo siguiente, y en este elemento sí es importante de que se haga conocer a su autoridad la forma de obtención, porque, señor, pues este documento se encuentra rayonado, sugestivo dentro del mismo, refiere documento falso presentado en el caso 345619, pero ¿cómo sabemos que se ha presentado en ese caso? ¿Cómo sabemos que es el documento que supuestamente se ha presentado? ¿Y qué es lo falso dentro de este documento? El documento que supuestamente tilda de falso, entonces es este documento, la copia. O sea, se ha llevado todo un juicio, el Ministerio Público acusa de manera irresponsable con este documento que ni siquiera es la copia legalizada del documento, pero además se encuentra rayoneado. Entonces, ¿qué es lo falso? Lo que se ha escrito. Entonces, señor juez, no es lo que se está ofreciendo nuevamente en la oferta probatoria, copia de acuerdo conciliatorio complementario de fecha 15 de abril, pero no nos dice que tenga estas alteraciones. Entonces, no se sabe si es el original o el original tiene estas alteraciones en los pintados. Bajo ese contexto, señor, pues este documento carece de legalidad en cuanto a su obtención, porque dice que está donde un notario. ¿Por qué no se ha obtenido del notario? Necesariamente, y si están acusando, tendría que haber venido el notario a decir si este documento estaba en la notaría o está o no está. Pero bajo ese contexto, las reglas del artículo 277 son aplicables. El artículo 172 del Código de Procedimiento Penal es aplicable porque el mismo tendría que haber sido obtenido para la publicidad de este documento dentro de un debate y dentro de una observación en la etapa preparatoria, es decir, violenta el derecho a la defensa tener un documento que no refiera a cuestiones que no están dentro del documento. Bajo ese contexto, estamos ante esta ilegalidad en cuanto a esta obtención. ¿Por qué ilegalidad? Porque un notario no entrega los documentos, sino a los sujetos que se encuentran firmados. Bajo ese contexto, este elemento carece de validez, señor juez, y si se refiriera de que ha sido presentado, pues tendría que haberse pedido rápidamente al notario que adjunte este documento en copia legalizada. Sobre la MP8, señor juez, de la misma manera, este documento, la MP8 también, señor juez, este documento es una copia de certificación de firmas y rúbricas. Sin embargo, ¿cuál la forma de obtención del documento? Y este documento no condice también, y dice esta copia de certificación de firmas y rúbricas de fecha 26 de noviembre de 2018. Pero este documento no refiere esta fecha, dice 2/8. No es legible que exista el 2018. Por tanto, en este documento existe una ausencia de certeza. El artículo 172 es aplicable perfectamente porque se ha violentado y no observado la identidad probatoria de ese documento y esto afecta severamente el derecho, porque no existe certeza si este documento es
el que se estuviera refiriendo para la presente causa, por lo cual vamos a solicitar la exclusión probatoria. Sobre el documento, es una demanda civil, señor juez, este documento, la MP9, cabe hacer la siguiente observación. No es el mismo documento ofertado y presentado. ¿Por qué? Porque dice copia de demanda con NUREF 201082. Y este documento no tiene NUREF, es la misma demanda. Vamos a solicitar la exclusión probatoria, además de que si estaba ante un juez de partido de turno civil, tendría que haberse obtenido de manera legalizada o por los canales de información. Además de aquello, este documento refiere que es presentado el 2015. Es legible, pero ni siquiera es legible, señor juez en el cargo que recibe o tiene de un auxiliar. Sobre el auto intimatorio, la MP10, señor juez, si están reclamando uso de instrumento falsificado, los documentos tienen que ser totalmente legibles. No se sabe quién es la autoridad que lo firma. Y por esto es necesario de que ese documento tenga que haber sido obtenido o hubiera tenido que ser obtenido de manera lícita. ¿Y cuál es la manera lícita? Con requerimiento fiscal. La forma de obtención de este elemento no es la correcta, pero además de aquello es ilegible la autoridad que supuestamente estuviera firmando este auto intimatorio. Sobre la MP11, señor. Doctor, hasta ahí vamos a avanzar hasta las 10, ¿ya? Para no... Hasta ahí vamos a resolver, ¿ya? Hasta el 10 primero, después vamos a ir de 10 en 10. ¿Ya? Señora fiscal, tiene la palabra. Respecto a la cosa del incidente de gestión probatoria de esposa por el abogado de empresa técnica, por la MP2, NP 5, 6, de acuerdo a la fundamentación que realiza, debe señalar que dentro de las investigaciones realizadas por parte del Ministerio Público, bajo la Dirección Funcional de Fiscal de Materia en general, realizado todas las investigaciones, pues todas las documentaciones se obtienen mediante requerimiento fiscal. La argumentar que no existe adjunto o plasmado un requerimiento fiscal a cada una de estas pruebas debidamente presentadas, no hacen la obtención ilícita. Toda vez que esta documentación que ha sido presentada mediante pruebas documentales, pues obviamente ha sido mediante un requerimiento fiscal, mismas que se encuentra dentro del cuaderno de investigación, que las mismas han sido respondidas por los notarios respectivos y a los notarios que presentan esta información. Asimismo, con referencia a la NP7 sobre la observancia que hace que este hombre estuviera rayado, se refiere, evidentemente se encuentra con un resaltador. Sin embargo, esto no es una causal para señalar o interponer una situación o un incidente de exclusión probatoria. Asimismo, señalar sobre la apreciación que refiere que la acusación se da de manera justa o de manera irresponsable. Debemos tener en cuenta que para exponer un pie de la acusación formal es porque dentro de la investigación pues, se tienen suficientes elementos necesarios posteriormente pruebas para que puedan para la acusación, es decir, que el Ministerio Público cumple con el principio de objetividad al dar la investigación para posteriormente ir a esa juicio. Por lo cual las apreciaciones son muy subjetivas que hace la abogada de especie técnica. En cuanto a la NP8, NP9, sobre la observarse que hace que no existe una identificación de esa materia, no existe una identificación clara, se encontraría quienes estuvieran firmando, etcétera.
hace referencia, supongo, a los artículos del artículo 171, que señala que se tiene la libertad probatoria para enfrentar las pruebas que van a ser valoradas y judicializadas por su autoridad. En ese sentido, señor juez, voy a solicitar que de la MP1 a la MP1 sea debidamente judicializadas por su autoridad, debidamente valoradas. Consiste, señor. Tiene la palabra, doctor. MP1 debe ser excluida porque no se estaría desarrollando de la forma debe aplicarse la artículo 173 que no parece ser el artículo 173. Tendría que ser una copia legal. Sobre la forma de obtención, Tribunal Constitucional, sentencia constitucional 14 bajo 2013, 14 para 2013, desde el 2013 ha establecido todos los documentos, todas las personas, sin necesidad de demostrar interés legal. Voy a leer esta sentencia. De los antecedentes de doctrina constitucional, así como las normas constitucionales legales por esta, se concluye que el principio de publicidad de los procesos es un elemento del debido proceso que tiene trascendental importancia para garantizar la vigencia de la democracia del Estado de Derecho, constituyéndose en un instrumento de control de la actividad de los precios, hablando de todo documento judicial, y se necesita otra sentencia de todos los documentos constituyéndose un instrumento de control de la actividad de los jueces y de toda la actividad constitucional, contribuyendo a que la Comisión Bipartita Justicia realice en el marco de los principios de la propia Constitución impone. Y de otro lado, favorece también la necesidad de una justicia parcial y el logro de los objetivos metajurídicos que a la justicia se le exige para arribar a la actividad suprema de lograr por todos esos postulados dogmáticos, este entendido procedimiento de publicidad, el cual es la potestad de los vigilantes de todas las personas que así lo requieran, de acceder a los adecuados procesales documentales, orales, grabaciones, en cualquier soporte y en general archivos o actos de cualquier tipo para tomar conocimiento directo o indirecto de tales hechos por sí mismos, sin tener la necesidad de demostrar interés personal directo o indirecto, sino solamente el ejercicio de la facultad de control de la democracia, del Estado de Derecho y de la calidad de la justicia. Potestad que solo puede ser restringida en determinados casos, como igual algún bien jurídico protegido constitucionalmente y en la vida. Esa es una sentencia que establece que cualquier documento, estos que tenemos acá, los que están en los juzgados civiles pueden ser revisados y mirados por cualquier persona, aún no tenga ningún legal. Por eso, cuando alguien dice, primero, a versión C, puesto su interés legal, estamos viendo contra esta sentencia, que es la sentencia constitucional 14/2013. Pero hay otra más que establece ya no solamente, señor juez, sobre los expedientes, sino sobre todas las incluso documentos ante notarios. Ese está bajo el control de la democracia. Ahora le voy a citar la sentencia. Esta sentencia es la 155/2017-S2. 155/2017-S2 de 6 de marzo del 2017. Y dice, sobre el derecho a la información. Respecto al derecho a la información, se halla previsto en el capítulo 3 de las normas supremas del Código de los Derechos Civiles y Políticos, que el artículo 21 refiere que las bolivianas y bolivianos tienen los siguientes derechos: es acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente sobre el individual colectivo. Ahí cita esta sentencia, una sentencia que es la 188/2006 del 21 de febrero
que expresa en ese orden el derecho a la información por parte del derecho a la libre expresión, implica la facultad de toda persona a solicitar información de las instituciones públicas que se encuentran obligadas a proporcionar, salvo algunos supuestos que tienen la confidencialidad. Solo poner confidencialidad. Además, que debe ser razonablemente destinada a la cuestión de tener valores. La ley establece que las solicitudes deben estar limitadas a tener público, tendría por etcétera, etcétera, habla de cómo se hace. La petición puede ser verbal, puede ser por escrita, ética, trascendencia y cuatro. Toda la documentación debe poder ser funcional. Por lo tanto, no hay ninguna limitación. Ahora, respecto a la forma de obtención del documento, ya tenemos dos sentencias que determinan que se puede tener así de obtención del documento. Ni siquiera los notarios pueden negar. Tampoco nos hace falta una norma del notariado en Bolivia que establece que para obtener una escritura ¿cuál es ese procedimiento? Porque quien plantea la excepción a la regla, porque la regla es toda la regla, y la excepción es que se escriba, quien plantea la excepción, quien demanda la exclusión obligatoriedad, no solo tiene que decir, no nos han demostrado la forma de expresión, sino primero tiene que demostrar cuál es la forma de expresión. Luego tiene que demostrar que no se ha cumplido esa forma. Y eso es lo que falta en esta exposición. No está citando ninguna norma que establezca cómo se obtiene este documento, que es una escritura 435/2008. Bien, entonces, no hay probada una forma de obtención ilegal que se haya sustraído este documento, que se le haya ocultado a una persona. Y el otro aspecto es que no es que sea una copia de en el ofrecimiento, copia del testimonio número 4 del 2008, y eso es una copia del testimonio 4 del 2008, por lo tanto, está coincidiendo el ofrecimiento, la forma con el físico presentado al texto. Así que la transferencia no nos puede depender de este documento. Este documento ha estado ofrecido por la fiscalía desde el 13 de marzo de 2020, es más de un año, esta ofrecido. Si en este momento pretendíamos judicializar un documento no ofrecido, tal vez se puede impedir que no haya la posibilidad de ir al juzgado y sacar esa fotocopia porque no existía ofrecido. Por lo tanto, no tiene suficiente solidez la petición de exclusión de la MP. Respecto a la MP2, indica que no es el mismo documento, sino la MP2, porque es muy 81. 2008. Empresa. Lamentablemente, de la fecha de la emisión del testimonio con la fecha de su elaboración de su protocolo. Este testimonio 81/2008 o esta escritura pública que refleja el testimonio 81/2008 es del 3 de abril del 2011, porque así dice que nació de la parte pública de Bolivia, ahora es 15:30 del día 3 del mes de abril de 2008, en su introducción. Y acá está ofrecido como 3 de abril del 2008. Así que quien ofreció este documento no le dio al asesor del tema, sino la principal fecha de su generación. Por lo tanto, hay coincidencia entre lo ofrecido y lo que usted físicamente tiene, porque el documento en la escritura pública 81/2008 es de abril del año 2008 está escrito en su introducción. Y entonces, sencillamente no coincide con la realidad que acaba de decir la parte que pretende que este documento se excluya. Es un principio de identidad probatoria. Tal vez hubiese sido bueno, muestre de dónde surge ese principio, o solo surge de la ideación de tal vez existe la discusión probatoria. Pero identidad probatoria, vamos a tratar de entender ese principio de identidad probatoria entre lo ofrecido teóricamente en el documento de acusación fiscal
y lo físicamente presentado que debe coincidir con lo ofrecido. Esto tal vez es identidad probatoria. Tenemos por identidad lotería que yo hay probatoria porque lo ofrecido teóricamente es como que sí. Nos dice además que usted debe inscribir esta prueba porque debería ser una copia legalizada, porque se está hablando de capacidad. Hay una conexión tan forzada que trata de tipo de hecho calificado como delito, que es un instrumento falsificado, que se pretende que usted juzgue con la forma que contiene la prueba. En caso, eso será una cuestión de alegar el fondo, si es que la prueba no coincide con la posición del acusador fiscal para mejorar el tipo de delito. Pero no existe ninguna norma, ni siquiera una razón detrás de la norma que nos indique que debemos excluir prueba porque la prueba no coincide con la naturaleza. La independencia de la prueba, usted la verá en el fondo de la prueba, es una prueba y por lo tanto hay insuficiencia de campo, eso es parte del fondo de la sentencia y se genera a través de la valoración que nunca no tiene sentido que nos diga de manera tranquila, monótona en cada una de las funciones, nos están acusando por un instrumento falsificado, falsificado, pero falsificado, además, tenemos que importancia respecto a los 10 años, más o menos determinado que es posible que se pudiera hacer prueba simple protocolo. Siempre y cuando no se demuestre lo que se pone a ella, que la fotocopia original tiene alguna calidad de ilegítima, pero desde un punto de vista certero y comprobado, que demuestra que hay exposición. Pero en cuanto a M3, 4, 5 y 6, nuevamente nos habla de una ausencia de forma legal de obtención. ¿Cuál es esa forma legal de obtención? Forma para ello de obtención está en su mente, exponiéndola sin ningún contraste con la realidad normativa. Tiene que ser el canal de información el cual debería encontrar. ¿Cuál es el canal de información? Si aceptamos que hay un canal de información, tenemos que saber cuál es el consiste, cuál es el primer paso de ese canal, cuáles son los segundos pasos para lograr estos instrumentos. Y cómo llegan al Ministerio Público. El Ministerio Público, o sea, si me pueden no haber llegado directamente a prueba física, si hubiera sido presentado un día antes de la zona particular, no hay ninguna prohibición que impida aquel. Pero si no saben cómo llegan a la investigación, y plantea el sistema de expresión probatoria, y cuando le dice, señor, pues, ¿con qué usted va a juzgar la expresión probatoria? Y le dice que estos documentos han sido debidamente obtenidos y no se sabe cómo actuar por investigaciones, tiene que demostrar cómo han llegado, cómo están en poder de la fiscalía. Él tiene que demostrar porque es carga de la prueba de que plantea en esa expresión probatoria. Ahora, no sabemos si son copias de los originales. Bueno, esa duda impide que usted escriba, porque para que se escriba el documento tiene que demostrarse sin duda alguna que no son copias. Lo que estamos ofreciendo en fotocopias simple no me corresponde a ver. Para eso tenían más de un año, porque estas pruebas estaban a disposición de todos. Para sacarlas, verificar, ir a la notaría y decir que damos una fotocopia de un testimonio seguro de la responsabilidad de aquí tenemos la certificación que no cuestión porque es otro testimonio en la notaría. Y ahí sí podría ser escrito por no. No tanto aquí ni siquiera nos dicen cuál es el derecho de escribir. Se les da una vez para escribir. Está pasado directamente a la MP7. MP7. Nuevamente hace referencia a la forma de obtención. Nos dice que ni siquiera es la copia legalizada, está balconeado, mérito, está así, está rellenado, pero no impide la lectura, no impide la diferenciación de escritura y de contenido claro, posible de entender a través de una simple lectura del documento. Nuevamente nos dice que no se ha obtenido conforme a las normas del notariado, a los notarios tienen un procedimiento, no sé cuál es, las reglas de los 277.
no se puede entregar sus documentos si no se les sujeto los estados de mano. Ya hemos tenido conocimiento de la jurisprudencia constitucional que establece que todos los documentos pueden ser obtenidos por todos. Bolivia sí lo ha determinado el Tribunal Constitucional, y desde que esté vigente esa sentencia, respetar la Constitución. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han determinado que un documento no puede ser valorado cuando está cercenado en parte por voluntad de realizar un subjetivo. Simple vista, este documento no está de tal manera rayoneado con su inicio, remarcado, que impida su lectura, por lo tanto usted va a poder leerlo, va a poder entender. Y no nos han indicado cuál sería el derecho que se inició, solo nos han dicho que no es posible leerlo adecuadamente. Recordemos que si los maestros fuente, carga argumentativa y solidez para que usted destruya. Porque además, no nos han dicho qué derechos se estarían destinando si este documento se incorpora, que además se ha referido a este documento de declaración el procesado, que podía haber ingresado el derecho al silencio, pero aquí lo ha firmado, entrevistado por él también, no debe entrevistarse con los abogados. Cuando se puede hacer en instrucción oratoria, no nos han dicho que es no sería el documento al cual se ha referido, que sería diferente causa de esa instrucción oratoria. En cuanto a la MP8, nuevamente la forma de detención a la cual ya hemos contestado no es la misma fecha del ofrecimiento, veamos. Se ofrece una copia de certificación de firma número 92/2020 y aquí está para 2020, por lo tanto, el número de identificación del trámite. En eso no existe falta de coincidencia. Bueno, no hay certeza del documento que se ofrece sea la fotocopia del documento original, eso no lo tenemos nosotros probado, por el que plantea la petición de situación. Respecto al NP9, La palabra, señor juez, la fiscal está en otra audiencia, prohibido, así que es reserva de apelación restringida. Está en otra audiencia mientras está en esta audiencia. Sí, doctor, pero estamos todavía en la respuesta de la acusación particular. Se toma en cuenta lo manifestado por el abogado de defensa. en el ofrecimiento existe una identificación del documento, dada de que el demandante es el banco de usuarios de atender el trabajo de unidades ciudadanas en proceso ejecutivo. Y aquí estamos en el proceso ejecutivo, el demandante es el banco del ejecutivo contra la Financiera de Trabajadores Bolivianos Ciudadanos. Más identificación no se puede exigir solamente porque no tenga un modelo identificado en el instrumento. Hay otros elementos que permiten aplicar al documento. Si tal vez esta sería una demanda donde el demandante no es el banco de desarrollo productivo y donde el demandado no es la Financiera de Trabajadores Bolivianos, podría haber una ausencia de identificación. Pero hay otros elementos que permiten su identificación. Respecto al MP10, siempre son equipos. No se comprendemos. El sello en la fe de la autoridad. Lo que se va a intentar en ese documento es de datos. Es más adelante considerar que algo no coincide con la fotocopia, que no sea esencial, no se podrá ser observado en la parte de fondo, el agregado de fondo. Por lo tanto, todos los documentos tienen la posibilidad de ingreso a la comunidad de la prueba
dado que no existe una lesión que tiene real a ningún derecho natural. Porque no hay expuesto que plantea el incidente de exposición probatoria, la exposición no suple la solidez y la realidad de esto. Es un derecho para que puedan ser excluidos tan severa y real y material que se estableció para que se excluya un documento que debe surgir en la exposición no solamente de un despeor, un desmayo de palabras. Las palabras dicen mucho, porque la calidad de valorarse es una acción real. No existe realidad de ellos, por lo tanto, son un punto que se declare inmaculado y además dado cuando prueba que la si efectivamente siquiera comprobada toda la posible de exclusión probatoria y se judicialicen todas estas pruebas que estén ofrecidas al fondo del número de estudios probatorios. Vistos la solicitud de exclusión probatoria. La solicitud de exclusión probatoria formulada por la defensa a las pruebas MP1, MP2, MP3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, refiriendo en los fundamentos que la prueba MP1, copia de un testimonio 435-2008, no se tiene la forma de obtención del mismo de una notaría, invocando al artículo 277. Refiere que el Ministerio Público, después de un año con requerimiento fiscal, no es posible que no lo haya podido obtener. Además, que no es una copia legalizada, que nos refiere a duplicado, que el derecho a la defensa preventiva estaría siendo afectado, que no es el mismo documento ofertado. Con respecto a la prueba MP2, copia del testimonio 81-2008 de 3 de abril. Sin embargo, la misma sería del 24 de junio de 2019, sería otro documento, que la misma tampoco sería una copia legalizada del notario donde se hubiese extendido en relación a las pruebas MP3, 4, 5, 6. Se observa la ausencia de forma legal de obtención del notario de fe pública. ¿Cómo es posible que sería de cuadernos anillados? Lo que le genera observación. En cuanto al MP7, se encuentra rayonado, señala, que sería de un caso 345619, el cual no estaría siendo ofrecido, porque no se obtuvo de la notaría. MP8, ¿cuál la forma de obtención? No es legible, ausencia de certeza, señala. MP9 no tiene el NUREG, es ilegible. La MP10, los documentos tienen que ser legibles obtenidos de manera lícita, por lo que pide exclusión probatoria al amparo del artículo 172 del Código de Procedimiento Penal. Respuesta del Ministerio Público. El Ministerio Público señala en cuanto a las pruebas 1, 2, 5 y 6 que toda la documentación se obtiene por requerimiento fiscal, que no se hace a la obtención ilícita, que los mismos se encuentran en el cuaderno de investigación. A la MP7 señala que se cumple con el principio de objetividad en cuanto a las pruebas 8 y 9. Se tiene la posibilidad del artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, libertad probatoria, señala la autoridad fiscal, sin referirse a la prueba MP 10. La acusación particular señala que el haberse referido con relación a la exclusión probatoria de la MP1 e invocado el artículo 277 no hace a qué norma procesal se refiere a la misma, haciendo referencia a las sentencias constitucionales, la 14-2013 de 3 de enero de 2013, que todos los documentos públicos pueden ser vistos, el principio de publicidad, sin tener interés de un derecho en concreto, lo que haría al control de la democracia. La sentencia constitucional 155-2017 S2 de 6 de marzo, el derecho a la información, salvo la confidencialidad, habiéndose hecho mención también a la forma de obtención a simple petición de toda documentación.
la acusación particular. Verificado dicha documental MP1, las mismas cumplirían con los presupuestos para una judicialización. La MP2 se confunde la fecha de la emisión del testimonio con la elaboración. En cuanto a las pruebas MP3, MP4, MP5, MP6, no se dijo el derecho que se vulnera. Debió haber señalado al documento que tenía más de un año para el mismo en su obtención. Lo mismo con relación a la MP7, la MP8 señala que corresponde al ofrecido, la MP9 sería hilandería de trabajadores y la MP10 el contenido literal. Sin embargo, no se puede observar el fondo de la misma, que no existe lesión evidente, señala, por lo que pide declarar infundado e improbado la exclusión probatoria. Fundamentos de orden normativo y fáctico. El artículo 172 del Código de Procedimiento Penal hace referencia a las exclusiones probatorias, refiriendo que carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las convenciones y tratados internacionales vigentes, este código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito, a lo que la doctrina lo denomina como prueba prohibida. Por otra parte, tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este código, es decir, prueba ilegal. Por su parte, el artículo 171 también del Código de Procedimiento Penal establece la libertad probatoria que el juez puede admitir como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado. El artículo 173, en cuanto a su valoración, establece que el juez le debe asignar el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga un determinado valor. Ahora bien, en cuanto al MP1, se tiene copia de testimonio 435/2008, duplicado. Se plantea la forma de obtención, de qué forma fue obtenido esta documental por parte del Ministerio Público. Al respecto, debemos referir que ciertamente existió la etapa de investigación. Toda la prueba acumulada por el Ministerio Público en la etapa de la misma, ya sea por presentación de la víctima, de las partes y al final en la acusación ofrecida por la autoridad fiscal. Debemos tomar en cuenta que en toda causa penal se debe llegar a la verdad material, artículo 180 de la Constitución Política del Estado. En cuanto al valor de fondo, se tiene precisamente el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, una documental debe merecer un valor que se le otorgue en su momento procesal en la determinación final. Consecuentemente, a efectos de conocer esa verdad material, artículo 180 de la Constitución Política del Estado, se pueden admitir las documentales, así sea en fotocopias simples, aspectos que antes de la decisión final, el Ministerio Público y la acusación particular referirán qué ha querido probar con una determinada documental. Consecuentemente, la MP1
no está dentro de los alcances del artículo 172 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a la MP2, copia de testimonio 81-2008, la MP3, 4, 5 y 6, todas en fotocopias. El juzgador otorgará el valor que corresponde en su momento procesal, conforme al artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, más allá de la forma de obtención y de lo que se pretende por las partes, siempre velando por llegar a una verdad material, artículo 180 de la Constitución Política del Estado. MP7, que la misma se encontraría rayonado del caso 345619 en el ofrecimiento del Ministerio Público. La MP7 se refiere a copia de acuerdo conciliatorio complementario de 15 de abril de 2019. Y en el caso presente, se tiene una copia en la documental 7, acuerdo conciliatorio complementario. En cuanto a la fecha, la misma data del 15 de abril del año 2019, lo que considera el juzgador que guarda relación con la ofertada en el pliego acusatorio del Ministerio Público. Cuestiones de fondo se los tendrá en su valoración conforme al artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo al pliego acusatorio y de acuerdo a lo que las partes refieran en la etapa procesal que corresponde, que no es precisamente esta etapa. En cuanto a la MP8, ¿cuál es la forma de obtención? Ha referido el Ministerio Público que se tendrían los requerimientos en el cuaderno de investigaciones, sin embargo, no refiere a qué, cuál es el requerimiento de la misma. Si ciertamente en cuanto a la fecha es ilegible, no hace a que la misma no tenga que ser judicializada, tomando en cuenta y de manera reiterada que la valoración se le otorgará conforme al artículo 173 del Código de Procedimiento Penal en su momento procesal. MP9 se trata de un memorial Los memoriales ciertamente son pretensiones de las partes. Más allá de que no tenga el NUREG, la MP9, copia de demanda con NUREG 2010-282, la misma no puede ser catalogada como prueba. En las mismas se pueden insertar todas las cuestiones que las partes podrían hacer referencia en cualquier tipo de demanda o en cualquier tipo de pretensión, por lo que las mismas están dentro de las prohibiciones que establece el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, exclusión probatoria. La MP10 es una resolución 253-2015 en fotocopia simple
la determinación de una autoridad jurisdiccional, la misma que debe merecer su acción conforme al artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, siempre velando por alcanzar una verdad material, artículo 180 de la Constitución Política del Estado, más allá de ciertas formalidades que deben cumplirse. Sin embargo, prevalece la verdad material. Y en cuanto a su valoración, el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, artículo 171, libertad probatoria. Por tanto, el juez de sentencia penal octavo de la Ciudad del Alto acepta en parte la solicitud de exclusión probatoria con relación a la prueba MP9. En lo demás, la prueba MP1 hasta la MP10 se rechaza la misma, la solicitud de exclusión probatoria, debiendo por secretaría darse lectura a las pruebas MP1 hasta la MP2, a excepción de la prueba MP1 que queda excluida. Contra la presente resolución no cabe recurso directo. Sin embargo, las partes pueden efectuar su reserva de apelación, notificado a las partes en su conjunto, por secretaría de lectura a la parte sustancial de las pruebas. Otro. Voy a pedir complementación en el siguiente contexto. ¿Me presta la prueba, por favor? Solo la 9, doctor. Sí, presidente. Gracias, señor juez. Voy a solicitar una explicación. Su autoridad dice que por el principio de verdad material, que está en el artículo 180, se va a judicializar las documentales como la MP1, pero la MP1 y la identidad probatoria no es que no se sepa dónde está o qué es. Esto tiene que ser igual a esto, es la identidad probatoria. Y bajo ese contexto, este dice duplicado, este no dice duplicado sobre la MP1. Solicito porque se está violentando el derecho a la defensa, más aún cuando en la respuesta se ha dicho que se podía haber presentado faltando 24 horas para que el ministerio acuse. En ese contexto no es real ese argumento y este documento está ingresando fuera de los parámetros previstos por ley. Menos mal no utilizó las sentencias que son de derecho de petición y no son vinculantes de la presente causa, pues en un proceso no existe derecho de petición. Así lo ha referido el Tribunal Constitucional, las salas constitucionales en la parte que este derecho en un proceso judicial tiene vinculados al debido proceso. Sobre otro elemento que hemos señalado de exclusión probatoria es sobre la MP2, que no es el mismo documento. Y si el mismo acusador nos dice de que el Ministerio Público ha equivocado cuando refiere 3 de abril de 2008, entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a equivocar cuando este documento nos dice 24 de junio de 2019? Entonces, si quieres el año. Entonces, ¿qué verdad material va a existir cuando verdaderamente o verazmente, perdón, este documento no condice con este y su autoridad lo está incorporando? En ese contexto, señor juez, sobre estos elementos, hago conocer estas observaciones, solicito la explicación correspondiente sobre estos elementos. Sobre la MP7, señor juez, hemos hecho conocer que es un documento que se encuentra alterado. No ha existido ningún pronunciamiento sobre estas alteraciones. El Ministerio Público mal puede referir que cualquier persona puede hacer estos rayoneos. Entonces, pues, ¿para qué vamos a un proceso? Rayonaremos, diremos que no es verdad y punto. En ese contexto, señor juez, este documento carece de veracidad y de legitimidad cuando está subrayado y rayonado por todo lado. Y le he pedido la exclusión probatoria de este documento porque es, por demás, evidente de que él mismo tiene estos alcances y su autoridad no se ha pronunciado positivamente o negativamente sobre esta cuestión. Sobre la MP10, hemos hecho referencia de que este documento no identifica a la autoridad que está firmando. Y su autoridad ha hecho incorporar este documento sin saber si esta autoridad existe o no, porque realmente no se sabe quién es la autoridad que firma y quién es el secretario que da supuestamente fe de esta fotocopia. Y además que he hecho referencia que ni siquiera ha sido obtenido, más allá de que se puede ir a verificar una cosa, es ver el documento en el juzgado y otra cosa es obtenerlo, que eso dice la sentencia que se ha invocado.
y no ha modificado en nada lo que ha referido el Tribunal Supremo sobre la obtención ilícita de los documentos. El principio de verdad material tiene límites y los límites son los derechos de las partes. En ese contexto solicito una complementación y explicación sobre estos documentos. Visto la solicitud de complementación con relación a las pruebas MP1, MP2, MP7 y MP10 en cuanto a los fundamentos, se ha referido que toda documental que se ha dispuesto en su judicialización se le va a otorgar el valor correspondiente conforme al artículo 173 del Código de Procedimiento Penal y la misma de manera reiterada se ha referido en la resolución emitida, por lo que no amerita una complementación a la determinación. Notificado las partes con esta determinación, teniendo otra causa esperando en sala de audiencias, Reserva de apelación restringida, señor juez. téngase por cerrada su apelación. Para 9. Téngase por cerrada su apelación. Señor juez, se encuentra el acuerdo de También por el Ministerio Público y la actuación particular con relación a la prueba MP9. Vamos a asignar nuevo día y hora de audiencia, tomando en cuenta que están aguardando ya otra audiencia. Audiencia para el día miércoles 5 de junio a las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana. 5 de junio, miércoles 5 de junio, notificado Ministerio Público, acusador particular, el acusado con su defensa. No habiendo nada más que tratar, queda concluida la audiencia. Tengan buenos días. 9 de la mañana. 9:30 de la mañana. Gracias, señor juez. La otra audiencia.